Hola a todos, de nuevo bienvenidos al canal Meteo Windy. Viernes 27 de mayo vamos de nuevo a haceros una actualización del posible ciclón tropical Ágata, que como sabéis ahora mismo pues lo estamos siguiendo desde hace ya unas jornadas y que hoy principalmente nos vamos a centrar en el tema de la trayectoria y de la intensidad, puesto que ya tenemos algunos modelos de huracanes que nos dan información sobre el posible desarrollo de intensidad y trayectoria, y ya no solamente son modelos globales como los que hemos estado utilizando hasta ahora. De todas las maneras vais a ver que hay que seguir teniendo muchísima cautela y hay que tener al mismo tiempo, bueno, o que lo que nos vemos ahora mismo en los modelos es mucha incertidumbre. Sé que algunos de vosotros inquietos me estáis preguntando, oye, pero es que están diciendo por ahí en algunos sitios que se puede convertir en un huracán de categoría 3, incluso de categoría 4. ¿Es eso cierto? Bueno, pues vais a ver que es verdad que hay algunos modelos que indican eso, pero claro, están haciendo pronósticos a 5 días y por lo tanto son pronósticos los primeros que están haciendo que evidentemente a 5 días pues pueden ser muy aleatorios, incluso diría que tienen muy pocas probabilidades de que realmente se cumplan. Vais a ver también que no quiero decir que no puedan ser así, porque vais a ver que las condiciones meteorológicas que ahora mismo hay en la zona del Pacífico Oriental al sur de las costas de Oaxaca y de Guerrero son favorables para el desarrollo de los ciclones tropicales. Pero llegar a decir que va a ser de 3 o de 4 categorías un huracán, pues bueno, eso me parece que es un poquito aventurado decirlo. Por lo tanto, vamos a continuar con nuestras características de hacer las cosas bien y observando lo que vemos para luego después intentar interpretarlo de la mejor manera posible. Mirad, ahora mismo el Centro Nacional de Huracanes lo que nos dice es que, bueno, siguen aumentando las probabilidades de que en 48 horas se llegue a formar un ciclón tropical, puesto que ahora ya le da un 80%, o sea que esto cada vez va a más, y aquí mismo en este boletín lo que nos indica es que en efecto las condiciones se ven que son favorables, y al mismo tiempo se ve también que hay signos de organización y que por lo tanto el desarrollo de este sistema incluso en 24 horas puede ser posible, así que por lo tanto no sabemos si a lo mejor durante el día de hoy se puede desarrollar la depresión tropical o hay que esperar a mañana. El asunto es que cada vez se va desarrollando más y que por lo tanto hay más probabilidades, y el Centro Nacional de Huracanes, como veis, no nos dice más y ya está, hay que esperar. Bueno, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo tanto en los modelos globales como en los modelos de huracanes? Bueno, si nos vamos a Windy, bueno, en primer lugar lo que tenemos aquí es la cantidad de lluvias tremendas que ya ayer dejó en la zona de Guatemala, el estado de Chiapas, en el interior de la península de Yucatán, como estáis viendo, también en el estado de Oaxaca, en Honduras, en El Salvador, es decir, muchísima lluvia debido a que hay mucha humedad en el ambiente y por lo tanto eso generará mucha inestabilidad y eso va a continuar así durante los próximos días. Observar por otra parte que esa perturbación que había al oeste de esta que marcaba también el Centro Nacional de Huracanes, que había un 10% de probabilidades de que se formara algo, pues veis que prácticamente pues, ha desaparecido, o sea que esta prácticamente ya está descartada, pero sin embargo la que tenemos aquí muy cerca del istmo de Tehuantepec, pues esta es la que sí que tenemos que seguir todavía muy de cerca. Si vemos lo que nos están diciendo ahora mismo en cuanto a la posible trayectoria, fijaros un detalle, las trayectorias siempre en los ciclones tropicales son más fáciles de pronosticar que las intensidades. Esto es de siempre. ¿Por qué? Pues porque las intensidades, sobre todo una intensidad rápida de repente en un ciclón tropical es muy fácil que ocurra y los modelos no son capaces de captarla. Es decir, las intensidades son más difíciles de predecir. Sin embargo, las trayectorias son más fáciles. Daros cuenta que la trayectoria que os dijimos, os recordáis al principio de empezar a hacer el seguimiento que decíamos, bueno, pero realmente va a ir a Acapulco, ¿te lo crees tú mismo, modelo europeo, de que vas a ir a Acapulco? Y estuvimos viendo en el modelo de conjuntos de cómo el 50% de los miembros de ese pronóstico de conjuntos decían que no creía que iba a ir a Acapulco. Bueno, observar ahora, después de ya 3 días de estar haciendo pronósticos, de cómo ahora el modelo europeo dice que no va a Acapulco, que se va a la población más o menos de, en este caso, Puerto Escondido o de Huatulco, Huatulco, a ver si lo digo bien, lo pronuncio bien. Es decir, que ahora mismo ya veis cómo el modelo ha cambiado por completo. El modelo ICON también ha cambiado y ahora lo está situando más hacia el sureste. El que no está cambiando, es el GFS. El GFS se mantiene en la zona de entre Oaxaca y ya acercándose a Chiapas. Es
Es decir, que el modelo GFS es el que ahora mismo está más, podríamos decir, centrado en su pronóstico y que no ha modificado su trayectoria. Los otros dos modelos, sobre todo el europeo, la ha modificado bastante. ¿Quiere decir esto que ahora ya estamos más seguros de que realmente esta va a ser la trayectoria? Es decir, por ejemplo, el estado de Oaxaca, en la zona de, por ejemplo, Huatulco o en la zona de Puerto Escondido, pues vais a ver que todavía la incertidumbre es tremenda. Fijaros, por ejemplo, ahora mismo yo tengo aquí ya la última actualización que ha dado el modelo europeo para la población de Huatulco, y lo que vemos aquí es que sí, vale, de acuerdo, hay un 50% de miembros que nos dicen que hay muchísimas probabilidades de que allí haya lluvias torrenciales, pero observar que hay otro prácticamente 50-40% que me está diciendo que no, me está diciendo que ahí va a haber muy pocas lluvias. ¿Esto que me enseña de nuevo? La incertidumbre que hay en cuanto a la trayectoria. O sea que todavía, claramente, los modelos no se ponen de acuerdo y que están cambiando constantemente. Es cierto que lo van situando más cada vez hacia el sureste, pero sin embargo, aún incluso acercándolo más al sureste, no están todavía realmente seguros de que esa sea la trayectoria. Por lo tanto, esto es mucha incertidumbre. Bueno, imaginaros que si con la trayectoria, que es lo más fácil de predecir, vemos que hay muchísima incertidumbre, pues imaginaros con la intensidad, ¿eh? Bueno, de todas las maneras, fijaros, quisiera poneros lo que se espera, por ejemplo, para la población de Puerto Escondido o también Huatulco. Aquí veis que ahora mismo, si recordáis, hace unos días decíamos que las lluvias podían llegar hasta los 100-120 milímetros en 6 horas, que esto era lo que decían los modelos. Fijaros que ahora lo están bajando ya, es decir, la intensidad de las lluvias ahora ya la están bajando. Ahora, por ejemplo, te indican que alrededor del 70 milímetros, perdón, 80 milímetros, a lo mejor pues en 6 horas, es lo que podría caer en la población de Puerto Escondido. Y si nos vamos a Huatulco, fijaros que nos dice aquí que sí, que en Huatulco entre 80 y 90 milímetros en 6 horas podrían caer pues para el día 30-31. Es decir que, primero, están descendiendo las cantidades de lluvia que se están prediciendo. Por otra parte, la trayectoria está más hacia el sureste, hacia Oaxaca, no tanto hacia Guerrero. Vamos a ver ahora lo de la intensidad. Pues vamos allá con la intensidad. Mirad, con la intensidad lo que tenemos que tener en cuenta es el siguiente detalle. Es verdad que, claro, hay por ahí algunos canales que están diciendo que si se va a convertir en un huracán de categoría 3 o de categoría 4, ¿no? Bueno, pues vamos a ir viendo esto para que vosotros lo tengáis en cuenta. ¿Por qué algunos modelos dicen que puede convertirse en un huracán de categoría 3 o de categoría 4? Bueno, pues vais a verlo ahora. La razón que nos dan es sencillamente que cuando el modelo empezó, los modelos de huracanes empezaron a ejecutarse, bueno, pues como estáis viendo, la primera previsión, el primer pronóstico que hizo el modelo HWRF o el modelo HMON es que daba huracán de categoría 4 y el HMON daba huracán de categoría 3. El GFS daba huracán de categoría 3. Este fue el primer pronóstico. Pero claro, quiero que os deis cuenta que era un pronóstico a 120 horas, es decir, a 5 días. Estos pronósticos normalmente cuando se dan en intensidades a 5 días y por parte de estos modelos suelen siempre estar un poquito exagerados en la intensidad que suelen dar. Luego normalmente se empiezan a ajustar. Y lo mismo que ha pasado con el tema de la trayectoria, que también se han tenido que ajustar y se siguen ajustando, pues entonces con las intensidades está pasando más o menos lo mismo. De hecho, quiero que os fijéis en un detalle. Fijaros que los modelos estaban empezando a decir que rápidamente se iba a intensificar el ciclón tropical y que iba a llegar a tormenta tropical prácticamente ya en estos momentos. Y sin embargo, como estáis viendo, pues toda esa zona de perturbación, aquí veis, cómo esta línea negra nos indica que en realidad no se está intensificando. Es decir, de momento está en una situación muy estable, que es cierto que, como dice el Centro Nacional de Huracanes, cada vez hay más probabilidades, pero los modelos decían que ya se iba a intensificar mucho y sin embargo no se está intensificando nada. Es para que veáis cómo hay que tener mucha cautela con todos estos pronósticos. Pero os voy a decir mucho más. Ahora vamos a ver las actualizaciones que han hecho estos mismos modelos. Fijaros que, por ejemplo, antes daba categoría 4 y categoría 3. Bueno, pues 6 horas después
ya decía que la categoría 4 probablemente no. De categoría 3 ya solamente había uno y de categoría 2 había dos. Luego, por lo tanto, ya empezaron a bajarle la intensidad a este ciclón tropical Ágata, que esperemos que sea Ágata si llega a ser una tormenta tropical. Y ahora vamos a ver el último de los pronósticos, aunque aquí todavía no está actualizado el de HMON, pero daros cuenta que ahora ya le da categoría 3 y una categoría 2. Es decir, y esto, como se estaba diciendo, estamos hablando de pronósticos a prácticamente 4 o 5 días. Es decir, es todavía muy alargado en el espacio de tiempo y que por lo tanto ahora mismo yo personalmente por lo menos yo no le veo todavía credibilidad real a estos pronósticos, sinceramente os lo digo así. Que por cierto, quería comentaros, no quiero decir que es que no pueda ser, porque fijaros por ejemplo las condiciones que hay, a ver si me permite enseñarlo. Antes se había atascado esto y veo que ahora mismo no me lo permite enseñarlo. Bueno, es igual, yo os lo digo. Ahora mismo las condiciones que hay por ejemplo, de temperatura, aquí tenéis las condiciones de temperatura son muy altas, es decir, que evidentemente por temperatura no va a ser. Hay 30 grados de temperatura. Al mismo tiempo teníamos aquí también la humedad. La humedad es altísima. Aquí lo veis en toda esta zona ahora mismo donde está situado esta Inves 91E. Y luego, por otra parte, cizalladura del viento es que no hay tampoco, es decir, lo tiene todo a su favor, lo tiene todo a su favor. Incluso, que era lo que quería mostraros, que ahora mismo no me deja, incluso hay unas zonas de concentración de calor en el Pacífico, precisamente en estas áreas, que podrían, si llega el ciclón a esta zona, intensificarse más rápidamente debido a que hay mucha concentración de calor en esta zona y por lo tanto podría convertirse a lo mejor en un huracán. Hay que ver si llega a esas zonas que podría en este caso favorecer su intensificación. Pero como ya os he dicho anteriormente, si las trayectorias, que es lo más fácil de predecir en un ciclón tropical, ahora mismo hay todavía muchísima incertidumbre si va a ser Oaxaca, si se va a ir para Chiapas o para solamente el istmo de Tehuantepec, o si por otra parte va a continuar por la zona de Guerrero. Es decir, si hay tanta incertidumbre en la trayectoria que es más fácil de predecir, imaginaros en las intensidades. Por lo tanto, yo personalmente ahora mismo no me atrevería sinceramente a decir absolutamente nada en cuanto a intensidades. Es cierto que todo indica que va a ser como mínimo una tormenta tropical y que se va a llamar Ágata. Eso parece que está bastante probable. Que llegue a ser un huracán de categoría 1, como aquí nos indican, por ejemplo, los modelos globales, que nos indican que podría llegar a ser un huracán de categoría 1, pues bueno, pues podría llegar a ser un huracán de categoría 1. El modelo ICON dice que incluso podría llegar a ser un huracán de categoría 2. Pues bueno, pues podría ser probablemente un huracán de categoría 1, categoría 2, 3 y 4, sinceramente tengo muchas dudas de que eso vaya a ser así. Y otra cosa que os quiero decir también, y es que tengo que ser honrado y tengo que deciroslo sinceramente, el modelo que ahora mismo menos está rectificando desde el principio de los pronósticos es el modelo GFS. Daros cuenta que si yo os pongo aquí ahora mismo la acumulación de lluvia, el modelo GFS decía, no sé si os acordaréis, y de hecho vosotros algunos lo habéis comentado, es que están diciendo que os va a atravesar México, va a llegar a la zona del Golfo de México y que luego va a seguir adelante hacia Cuba. Aquí lo veis, ¿no? Pues fijaros ahora, el modelo europeo dice lo mismo. Es decir, el modelo europeo no decía esto, y sin embargo ahora dice lo mismo, dice que va a atravesar México, que se va a intensificar de nuevo otra vez en el Golfo y que va a ir en dirección hacia Cuba o hacia Florida, no sabemos exactamente. Esto ya es una aventura muy grande, ¿no? Pero, sin embargo, lo que quiero que veáis es que simplemente una cosa, es que el modelo GFS es el que menos está rectificando en todas sus actualizaciones y es el que ahora mismo de momento parece que se ve más claro cuál es el pronóstico. En cuanto a intensidad, ya os digo que eso todavía es muy difícil de decir. Por lo tanto, como estáis viendo, mucha incertidumbre en la trayectoria. La intensidad, es verdad que hay modelos de huracanes
que nos están indicando que podría tener una intensidad de 3 incluso, ya lo han rebajado, el 4 ya lo han descartado, ahora lo están más bien dejando en 2, ya los globales nos dicen que 1, 2, ya veremos a ver. El caso es que ahora mismo todavía tenemos que esperar a que el Centro Nacional de Huracanes nos haga sus pronósticos oficiales para que de esa manera podamos tener cierta certeza con lo que nos vamos a encontrar. Recordad siempre también con el tema de las intensidades, bueno, que aquí mismo nos lo dice, ¿no? Esta página web nos dice que esto no es información oficial, ni mucho menos, y que tampoco debería de servirnos de guía para poder valorar exactamente cuál es la intensidad que puede adquirir esta tormenta tropical o este futuro ciclón tropical. Y sobre todo, pues que sepáis, como estáis viendo aquí claramente, de que, bueno, de momento este ciclón tropical se está haciendo esperar y nada, y que tenemos que seguir esperando y seguir actualizando las cosas a medida que vayamos viendo cómo van evolucionando las condiciones meteorológicas en la zona del Pacífico de México. Como siempre, gracias por seguirnos, espero que este vídeo os haya servido, aunque veo que ya os he dicho que hay mucha incertidumbre, y nos vemos en próximos vídeos.